Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un análisis de ALUAR, comenzando por una compresión mensual, tomando un rango de datos bastante importante, pero lo que nos interesa fundamentalmente es saber qué puede estar pasando en este último tramo de ese movimiento alcista. Así que vamos a buscar un poco más de datos en una compresión semanal, donde podemos observar que tenemos un movimiento alcista muy rápido e importante en el sentido del precio, luego una etapa de lateralización entre junio y julio, un nuevo movimiento alcista y ahora se encontraría en una nueva fase de lateralización. Si le trazamos a esta onda, trazamos una línea directriz entre el mínimo alcanzado en marzo y este punto de inflexión que tuvo en julio, podemos ver que la línea de tendencia es quebrada a la baja, lo cual no significa demasiado. Esto podría incluso hacer un pullback a la directriz perdida y dar un segmento alcista con el mismo, siguiendo la misma línea, ¿sí?, de este movimiento, y si bien es posible sospechar una pérdida en la fuerza de la tendencia, podría dar incluso todavía un movimiento alcista eh, extra, ¿sí?, en concordancia con este patrón de disminución de estos segmentos al alza, ¿no? Así que, bueno, de todas formas, para saber si esto directamente ya va a comenzar el movimiento a la baja o puede dar alguna suerte de continuidad, tendríamos que ir a buscar un poco más de datos a un gráfico de más corto plazo. Acá lo que podemos ver, vamos a limpiar un poco, en primer lugar podríamos tratar de hacer un paralelismo entre estos dos movimientos que a simple vista parecerían demasiado parecidos para ser considerados ondas 2 y 4 de una onda 1 extendida, por ejemplo, ¿no? Un patrón de onda 1 extendida sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. La falta de alternancia entre estos dos movimientos diría que posiblemente no sea el caso y podríamos estar incluso ante un movimiento de finalización en este punto. ¿Por qué digo movimiento de finalización? Bueno, tenemos hasta acá, tenemos un tipo de patrón que podría llegar a ser considerado una onda plana, pero que no ha sido confirmada como tal y se continúa luego a la baja quebrando esta directriz inferior. Es posible aún que esa onda bajista no esté finalizada y que nos esté dando una suerte de patrón de onda C impulsiva que aún no haya finalizado. De todas formas, el quiebre de esta directriz nos hace pensar que todavía puede haber cierta continuidad a la baja, o de otra manera, algo también un poco más como para darle chance al movimiento alcista, podríamos estar sospechando que acá estaríamos formando un triángulo. Podría llegar a darse el caso que fuera un triángulo de resolución alcista, que todavía su onda D no está completa, y bueno, faltaría todavía corregirse un poco. Esta directriz no se trazaría acá, la trazaríamos de otra manera, pero bueno, habría que ver qué pasa en estos niveles. Si se diera el caso de que esto es un triángulo de resolución alcista, bueno, todavía podríamos estar en el escenario este que planteaba, de que se busque un segmento un poco más corto que el anterior, y ya eso nos daría
la idea final de que este movimiento al alza podría estar terminándose. Si nos vamos un poco más abajo, vamos a una compresión de 2 horas, tendríamos que estar prestando atención al desarrollo final de esta figura, porque podría llegar a darse el caso que estemos ante un triángulo de finalización de la tendencia. Si bien las compresiones mayores son las más fiables, en este caso, si el precio me quebrara nuevamente esta directriz inferior a la baja, y más aún, si superase, mejor dicho, baja de los 47 pesos, ya estaría en una situación bastante complicada y estaríamos diciendo que este movimiento debería resolver a la baja de manera inminente. Podemos incluso hacer una analogía con algo que mostraba hace no mucho tiempo, con el caso de Bitcoin, donde el movimiento planteado era básicamente el mismo. Planteábamos un movimiento algo por el estilo, una suerte de patrón continuo al alza, continuo, no continuo en este caso, pero básicamente la idea de esta onda B bastante prolongada hacia el sentido alcista, con una onda C que muy probablemente logre fallar para dar luego objetivos un poco más altos. En el caso de Aluar podría pasar algo parecido. Teníamos en este caso la tendencia acá, estamos mirando gráficos de líneas, el precio ya está bastante por debajo de esto, creo. Sí. De cualquier manera, la idea es bastante parecida, así que habrá que ver cómo desarrolla este último movimiento. Vamos a seguir enfocados en esto. Cómo desarrolla este último movimiento a partir de acá. O sea, debería por fuerza sostener el nivel de los 47 pesos para dar la posibilidad de un nuevo desarrollo alcista. Definitivamente, si desde este punto busca la continuación al alza, estaríamos pensando en que sería el último de los movimientos alcistas de toda esta serie, pero da que pensar este tipo de estructura acá y estaría muy atento a lo que pase en esa zona. Como decía, en el caso de romper los 47 pesos, estaríamos dando inicio a esta onda C, probablemente para buscar valores bastante más abajo. Estamos hablando de una posibilidad de caída de el 20 al 25%. Así que, bueno, espero que sea de utilidad y será hasta la próxima.